Vamos entonces ahora a tomar contacto con el doctor Artidoro Cáceres Velázquez, como todos los días, miércoles, su esperado comentario. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Muy buenos días, mi querido Raúl, amigos que lo acompañan, ya mejor saliendo de este resfrío de otoño. Bueno, sí, efectivamente, creo que a todos nos ha afectado este cambio de clima que actualmente se está notando en nuestra capital, pero ya está usted nuevamente Sí, en carrera, doctor. Se ha adelantado el invierno y como yo en otras cosas me pasa lo mismo, a veces no cumplo con mis recomendaciones. Como le dije un día, en esta época del año todo habría que hacerlo vestido, pero a veces no es posible. Doctor, hay un tema o dos temas, vamos a ver, quisiéramos que nos pueda usted referir la mañana de hoy. Ajá. Una de ellas es la novela Paolo, que ya terminó afortunadamente para bien de todo el fútbol. Está La ya, tragicomedia. sí, la tragicomedia. Bueno, ya llegó a su final ¿qué digo yo? Todos estos capítulos novelescos que nos ocuparon la atención durante tantos días. Pero y ahora que nos van a seguir ocupando, ¿eh? ¿Seguros? ¿Ah? Seguro que nos van a seguir ocupando. ¿Qué tanto y por qué? No, nos van a seguir ocupando, digo ocupando. yo. Sí. No, seguro. Bueno, pero para felicidad nuestra, el capitán del equipo está nuevamente inserto en la selección peruana. Pero quisiera preguntarle, doctor, ¿qué produce todo esto? ¿Qué produce todo esto? Yo creo que es primera vez, yo no sé si, bueno, en el Perú primera vez, en el mundo yo no sé si es la primera vez que ocurre que hubiera tanta atención sobre vamos a decir, sobre sobre el problema de este jugador que ha tenido y que ya lo resolvió, a favor nuestro, por supuesto, y más que todo para él, que le da tranquilidad, y creo que eso va a ser un buen camino en el futuro para él, no solamente su actuación en la selección, sino en el equipo que lo tiene comprometido. Pero, ¿cuál es el efecto que produce todo esto en la selección de fútbol? Ya hablamos de los jugadores, ¿no? Quienes en estos momentos están completos. ¿Qué cree usted que puede pasar, doctor? Bueno, lo que me pregunta usted tiene una respuesta que creo que es previsible. Tanto el jugador en cuestión, Paolo Guerrero, como todo el equipo, incluyendo a los directivos y a los especialistas que acompañan a los jugadores, es como un organismo, como el organismo humano. Si bien es cierto que Paolo, y esto tal vez sea una exageración de mi parte, en este momento ha ocupado la posición del cerebro dentro del organismo, pero el cerebro no funciona si no funcionan los otros órganos. Si, por ejemplo, el hígado no funcionara, no va a dar los nutrientes suficientes para vivir. Si el corazón no funciona, no le da la sangre al cerebro que necesita para poder dirigir a todo el organismo. Inclusive si los intestinos no funcionaran, el malestar sería tan grave que el cerebro sufriría. Por lo tanto, permítame hacer una metáfora entre el equipo de fútbol, los directivos y el organismo humano. El organismo nuestro no es una máquina cualquiera, pero funciona como una máquina. Como tal, tiene sus límites que van desde un extremo a otro, digamos de 0 a 100 o de frío a caliente. Si se sobrepasan esos límites, la máquina y el organismo dejan de funcionar o se destruyen. Los estímulos que recibe el organismo, en este caso todo el grupo humano que está yendo a Rusia, y esos estímulos están sobrecargados, producen un mal estrés. Es bueno recordar que la palabra estrés es positiva en el sentido que es la respuesta que da el organismo a un estímulo. Igual, el grupo de jugadores y sus directivos como organismo tienen que responder a los estímulos que vienen del medio ambiente. Si la respuesta del organismo a esos estímulos es positiva, se llama eutesis. Y si el organismo sufre, se altera, se deteriora o se enferma, se llama distrés. Cada organismo sabe cómo lograr un equilibrio.
para conservar la salud. Y ese equilibrio pues se llama salud, tanto en el cuerpo como en los equipos, en las instituciones. Lo mismo ocurre frente a estímulos físicos como químicos y también emocionales. Las presiones emocionales o afectivas dan el mismo resultado distresante que las presiones físicas o químicas. Esto tiene que saberlo el señor Guerrero, como todos los integrantes de la selección de fútbol peruana, así como los directivos y dirigentes que los acompañan. Y tienen que saberlo los especialistas que están con ellos, especialmente los médicos y psicólogos. Pero también tendrán que saberlo los familiares, muchos de los cuales, como en el caso de la señora Guerrero, la mamá de Paulo, creo que está sobregirada un poco en la exposición mediática, porque ellos también tienen la responsabilidad no solo de disminuir o mitigar los estímulos nocivos negativos, sino también de construir, de inventar, de proponer y aplicar las medidas correctivas y preventivas. Y también en el caso de los dirigentes, y sobre todo, como digo, de médicos y psicólogos, tienen que dar las medidas terapéuticas cuando hay posibilidades de una alteración de ese organismo. La responsabilidad mayor es de estos especialistas, pero también de cada jugador, en especial de los que ya tienen experiencias, como Pablo Guerrero, experiencias que no siempre han sido positivas y hasta han sido traumáticas en anteriores oportunidades, desde que tiró un botellazo a un hincha en Alemania hasta este proceso judicial que ha sido tan grave. Detener las ansiedades y estar preparado para los triunfos y las derrotas, porque como se dijo en nuestra historia peruana, usos son de la guerra, vencer o ser vencidos. Primero, se va a Rusia a competir. Segundo, si se gana como todos quisiéramos, perfecto. Pero si se pierde, lo que no quisiéramos, pero hay que hacerlo con honor y responsabilidad. Esto de Rusia es una competencia muy dura, muy difícil, en la que habrán ganadores y perdedores. Esa es la realidad. No volemos tan alto creyendo que seremos los mejores del mundo. Eso sería imposible. Seamos realistas. Aún no podemos ni siquiera pretender serlo. Es casi como pretender tener ahora un premio Nobel en medicina o en física nuclear o en química. Te voy a contestar. Ayer lo llamé en la tarde. ¿Aló? Sí, ¿Aló? sí, adelante, doctor, adelante. Digo yo que ni siquiera pretenderíamos tener un premio Nobel en esas especialidades, pero ni siquiera creo que podríamos tener otro premio Nobel en literatura por ahora. Pero sigamos intentándolo. Podría llegar un momento en que así sea. Hacer por el momento que la responsabilidad sea de todos, pero de ninguna manera creer que la responsabilidad del triunfo sea o esté en un solo jugador, como Paolo Guerrero. No se le puede cargar las tintas a su necesidad de que sea el goleador único. Podría terminar siendo, y esto ojalá que no ocurra, si hay derrotas, Paolo Guerrero podría terminar siendo un chivo expiatorio, como ocurre en muchas otras actividades, incluyendo las políticas. Entonces, creo que tendríamos que ser más realistas y seguir apoyando a todos sin fanatismos, sin patrioterismos o delirios de grandeza, que pueden ser ilusiones paranoides, que también ocurre en los grupos sociales. Lo que se solicitaría, lo que yo pediría es ambición, pero también realismo, esperanza, pero también responsabilidad, esfuerzo, pero sobre todo tranquilidad, solidaridad y confianza. Ellos son pilares del estrés bueno y del equilibrio y por tanto de la salud de cada uno de los jugadores y de la institución en general. Esto es lo que creo que puedo decirle en esta situación en la que estamos viviendo.
Bien, hay otro tema, doctor Altidoro, que evidentemente nos ha causado conmoción, y más que conmoción, frustración de un castigo, ojalá que esperemos sea el más severo para este criminal que apaga la vida de una joven con muchas ilusiones en su vida y que de una manera, yo no sé cómo calificarla, en todo caso usted técnicamente podría calificar alevosa, miserable, de este asesino que terminó con la vida de esta chica. ¿Cómo es su nombre? Avi, que lamentablemente sucedió. ¿Cuál es su opinión respecto a esta nueva versión de feminicidio que ocurre en el Perú? Y que la verdad que ya es alarmante, las mujeres agredidas, son muchas que se suman, agredidas y que han terminado incluso con la vida de ellas, como es el caso de esta joven. Bueno, mi respuesta en concreto sería la falta, la ausencia en las familias, en los colegios, en los centros de educación superior, incluyendo la universidad, la ausencia de educación familiar y sexual. No quiero ser abogado del diablo, de ninguna manera voy a justificar el crimen cometido por este delincuente. Yo voy a tratar de hacer un análisis realista, no para justificar a este asesino, Vacas, quiero sino en justificar desde el punto de vista, no para justificar, sino para hacer comprender desde el punto de vista médico, neuropsicólogo y psicólogo, tengo la obligación moral, ética y deontológica de opinar sobre la salud mental, corporal, social y espiritual. Ahí hay un problema, creo, ¿no? ¿Aló? Sí, lo escuchamos, doctor. Vamos a llamarlo por la otra línea. Llaman al teléfono? ¿Por qué no me llaman al otro teléfono? Sí, vamos a llamarlo. Están llamando al celular. Vamos a llamarlo al otro teléfono para que pueda tener un mejor audio. Así que en un momentito, doctor, y estamos nuevamente en contacto con ustedes por este tema tan femicidio, tan delicado y tan preocupante como es el feminicidio. Ya la verdad que todos los días hay denuncias de agresiones, hay muchas mujeres que se callan y no dicen nada. Veíamos en la televisión, por ejemplo, a una jovencita, el enamorado, el novio, en fin, la pareja, y no pasaba ahí en la televisión. Eso sucedió en Piura, que a la fuerza la quiere subir a la moto, la agrede, la jala, la jalonea, la quería subir a la moto, sabe Dios con qué intenciones, ella se zafa, logra zafarse, y al final le quita el celular, la deja a ella. O sea, una manera más de agredir, de ofender a una dama, como es el caso que hemos visto ayer en Piura, ¿no? Es la incapacidad del sistema para poder prevenir esas cosas. No digo que puedan prevenir que un desadaptado de estos agreda a otra persona, porque eso es imposible de impedirlo, pero cuando ya las personas agraviadas han pasado por la comisaría 1, 2 y 3 veces o más y no les hacen caso, quiere decir que algo está fallando en el sistema. Porque entiendo que sea una cosa espontánea, puede ser, pero hay muchos casos de que ya las que han fallecido han pasado por la comisaría haciendo la denuncia del caso y las autoridades los han soltado a estos tipos y finalmente consumaron su crimen, ¿no? Lamentablemente, no sé, pues hay que terminarlo. Esto no puede seguir sucediendo. Ocurre a cada rato. A cada rato. Y he escuchado, aunque no logré escuchar la explicación completa, el doctor Mario Moretti, que es un penalista reconocido, dice que en el caso de la señorita fallecida, la Avi Ágreda, no se aplicaría la figura de feminicidio. Caramba, no sé. Bueno, es un tema legal, ya es un tema de la doctrina, de ver cómo se aplica la ley, porque obviamente para poder aplicar una ley o que la persona calce en un delito, tienen que darse los postulados para ello, ¿no? Pero igual, es un crimen igual, así que no será por femicidio, pero lo acusan de asesinato, ¿no? Sí, ahí son más que todo elementos técnicos, jurídicos,
en estos momentos para calificar si ha sido o no un feminicidio. No estamos interiorizados en el tema, pero por eso digo, es un crimen. Igualmente es un criminal. Sí, es igualito, es un criminal. Ahora, los elementos, las aristas técnicas que pueden tener para la evaluación, si es que consideran que es un feminicidio o no lo es un crimen, pues. Un crimen. Igual pudo haberle rociado a un hombre y lo mató igualito. ¿Cuál es la diferencia? Yo no noto la diferencia. No hay diferencia. Es un criminal igual. Y tiene que caerle la máxima pena. Y este fue alevoso, porque este lo preparó, lo premeditó. No, si está teniendo el desparpajo de decir, el cinismo de decir, que solamente quería quemarle la cara, nada más. O sea, yo no quise matarla, yo quise quemarle la cara nomás. Lo más probable ahora que la defensa, sí que la tiene, yo la verdad que si soy abogado no defendería a este miserable, pero seguramente lo tiene, porque así son los procedimientos jurídicos. Seguramente va a apelar de que es un hombre que tiene deficiencias mentales, ¿no? Para tratar de amenguar la penalidad que obviamente recae sobre él. Bien, estamos nuevamente de retorno con el doctor Artidoro Cáceres y justamente el tema de feminicidio es el que estaba abordando. Adelante, doctor. Me voy a excusar de opinar sobre la sentencia, el proceso judicial, pero voy a dar algunos elementos que permitan comprender por qué se desarrollan estas mentalidades y evidentemente, como decía, para poder comprender, pero de ninguna manera para justificar este crimen que se ha realizado con premeditación, alevosía y ventaja. Y para dar una opinión sobre este asunto, quería hacer recordar a los amables radioyentes que yo tengo una obligación como médico, neuropsicólogo y sexólogo, es una obligación moral y deontológica y ética de opinar sobre estos hechos y en especial sobre los crímenes sobre los cuales he escrito 3 libros relacionados con la sexualidad, la educación familiar y por supuesto la criminalidad. Una de las áreas de enorme interés en el campo de mi especialidad es la educación familiar y sexual. Esa educación que está ausente en la mayoría de hogares, de escuelas, de colegios y de universidades, pero también que está ausente en los medios de comunicación. No hay programas que se dediquen a la educación familiar y sexual bien organizados, bien planificados, bien estructurados. Esa educación que comenzaría enseñando a los futuros padres de familia a hacer una diferencia entre lo que significa ser varón y hembra. Y esos son los términos correctos, porque decir que uno es mujer y el otro hombre es desconocer que la palabra hombre significa o tiene una raíz de homo sapiens, y que homo sapiens somos tanto el varón como la mujer. Lo que pasa es que desde hace siglos el varoncito se apropió de la palabra homo y lo tradujo como hombre. Por lo tanto, se apropió y dijo, yo soy hombre, tú eres mujer, yo soy homo sapiens, tú no. Pero todo esto también depende de la enseñanza religiosa. Y eso hay que decirlo con mucha claridad. Y los comunicadores, como creemos ser nosotros, ustedes más que yo, tienen que desenterrar esa idea fatal que viene desde hace siglos cargando a la figura femenina. Se les hizo creer que Dios maldijo a la mujer por el pecado original, que dijo, y está escrito en los evangelios, sufrirás en tu preñez, parirás con dolor y tu marido te dominará. Eso se viene transmitiendo por siglos. Y lo que es más grave, los evangelios son los libros sobre los que jura el presidente de la República, los ministros y los congresistas, cuando se les dice, juráis por Dios y por estos santos evangelios. No se les dice juráis por la patria, no se les dice juráis por tu honor, por la familia. No, por estos santos evangelios. Y en los santos evangelios se dice pues que la mujer cometió el pecado horroroso por el cual la mujer, le dijeron, será maldita la tierra. Pero hay otro hecho fatal. Se dice que Dios creó al hombre, al varón, Adán, a su imagen y semejanza. Esto es cierto. O sea que la mujer no es a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque la mujer creó de la costilla de Adán. ¿De qué costilla?
todos tenemos 12, a él le sobraba una seguramente, porque le sacaron una y se quedó con 12, como nosotros. Entonces, todos estos hechos están metidos en la mente de los niños y de los jóvenes, en especial en los estudiantes que van a colegios católicos. Entonces, el varón va desarrollando en su mente su superioridad y por lo tanto la inferioridad de la hembra. Algo más, por supuesto, cuando esas personas viven en ambientes en donde falta todo tipo de educación, incluyendo la familiar y sexual, no hay una diferencia entre lo que es la sexualidad placentera y entre lo que es la sexualidad reproductiva. Una cosa es para gozar de la sexualidad, cosa que ha sido descrita desde hace siglos. En el siglo I después de Cristo, un escritor latino, Ovidio, escribió un libro hermoso sobre todas las posiciones coitales con el título de El arte de amar. En el siglo IV se escribe el libro Kama Sutra, y nuestros antiguos peruanos, pre-incas, han hecho todos los huacos eróticos que se exhiben, sobre todo en el Museo Larco de aquí de Pueblo Libre. Ese museo que tenía los huacos a los que se los consideró hasta hace poco tiempo como huacos pornográficos, cuando no tienen nada de pornografía, en donde se enseña cómo es la práctica de la sexualidad del coito placentero. Otra cosa es la sexualidad para tener hijos. Entonces, frente a esta falta de educación, surgen todos estos individuos, esa falta de educación sexual y familiar, que debiera, en el sentido más civilizado, de desterrar a esas ideas trogloditas que vienen en libros desde hace siglos y que son errores que ya no se deberían continuar enseñando. Por supuesto que es evidente que no va a ser tan fácil. No va a ser tan fácil hacerle creer a la gente que todo lo que se metió en su cabeza muy tempranamente está equivocado. Entonces, me parece a mí que esa es una de las causas fundamentales con las que los niños salen de las casas y de los colegios, como digo, con ideas estrafalarias, con errores graves conceptuales y con trágicos conceptos que forman cerebros desquiciados, anormales, patológicos, criminales, como este del asesino Carlos Hualpa, que acabó vilmente con la vida de Avi Lisette Agreda, quemándola en un transporte público. El crimen cometido con premeditación, alevosía y ventaja, como digo, porque él planeó todo, tiene que remover conciencias y levantar voces de protesta para permitir que en el siglo XXI se tienen que vivir con ideas civilizadas, no con ideas absurdas, obsoletas, trogloditas, que favorecen crímenes y muertes tan absurdas como los feminicidios. Pero evidentemente no va a ser tan fácil de cambiar cuando hay grupos humanos que ni siquiera saben diferenciar lo que es sexo de género. Déjeme, Raúl, aprovecho la oportunidad para una vez más señalar las diferencias. La palabra sexo se refiere única y exclusivamente a los aspectos biológicos de la sexualidad. Es decir, cuando se habla de sexo, se habla de varón, de hembra y de intersexuado. Y se habla de cromosomas, se habla de hormonas, se habla de genitales, se habla de cuerpo y se habla de cerebro masculino y femenino. Eso es la palabra sexo. En cambio, la palabra género es lo que la educación, la cultura hace de estos seres humanos, de varones, de hembras y de intersexuados, que los hace tener una identidad con ellos mismos y identificarse, sea como varón, sea como hembra, sea como intersexuado. Esa es la palabra género. La palabra alternativa sexual es saber que la sexualidad puede ser placentera, reproductiva, inclusive puede ser sexualidad mística, como ocurre en los curas, en las monjas y en todos los que anulan su sexualidad por rendir culto a sus dioses. La alternativa sexual puede ser lucrativa, es decir, puede ser el ejercicio de la prostitución o de la pornografía, utilizar a la sexualidad con fines comerciales. Esas son alternativas sexuales. Lo otro son orientaciones sexuales, que es lo que las personas
tanto masculinas, femeninas como intersexuadas, hacen para buscar el placer sexual. Es decir, homosexuales, transexuales, bisexuales. Todo esto que estoy diciendo como cosa tan elemental no se enseña. Entonces salen estos individuos de hogares ignorantes, con escuelas ignorantes y manipuladoras, y cuando tienen su sexualidad a flote, no saben qué hacer con ellas, entonces muchas veces recurren al placer anormal, patológico, enfermizo. No hay prevención, bueno, la curación, ponerles unas hormonas para evitar que la testosterona... ¿Quién ha demostrado que la testosterona es la causa de las violaciones? Este es un gravísimo error. Yo siento mucho que un gran parlamentario como Johnny Lescano haya tenido este resbalón al afirmar que con esta hormona se hace la castración química. Eso no existe, no es cierto, porque finalmente, por ejemplo, el orgasmo no es el producto de la testosterona, sino de otra hormona que, por si acaso les estoy informando, se llama oxitocina, que es otra cosa. Y muchos violadores lo hacen así por buscar el orgasmo, no por buscar otra cosa. Pero por supuesto, ahí están los psicópatas, que son personas que violan porque además cometen otros crímenes porque les falta la ética, la moral, les falta el control de las normas y de las reglas. Y esto, por supuesto, puede chocar con lo que usted acaba de decir, que si se hace un diagnóstico de esta naturaleza, lo pueden considerar inimputable. El psicópata no es inimputable en el Perú, la ley todavía no ha sido cambiada. Pero ¿qué hacemos metiendo en la cárcel a esta gente? Cadena perpetua, y encima quieren hacerle castración química. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Cómo salen después? No hay cárceles para criminales que tienen enfermedades mentales. En un solo saco se meten a sentenciados, acusados, a todo tipo de enfermos, incluyendo los que tienen SIDA y tuberculosis. Este no es un país civilizado, no hay una neuropsicoarquitectura en las cárceles. En las cárceles ahora se han transformado en modelos para hacer residencias, casas, edificios. Esos edificios que más que cárceles a veces parecen cementerios. Todo esto es parte de nuestra cultura y mil disculpas, Raúl, por haberme extendido en este comentario, pero es que enerva, fastidia. Yo ya no tengo ningún otro lugar donde pueda hacer comentarios de este tipo y a veces me aprovecho de la generosidad de mis amigos para extenderme en lo que tengo embalsado como protesta. Permiso. Estamos más bien muy reconocidos porque usted de manera didáctica, como un profesional de primera línea, exhibe estos detalles en sus comentarios y que nos ilustra a toda la gente que está escuchando el programa de ver que estas situaciones son así puntuales y que muchas veces se desconocen los orígenes de por qué se produce todo este tipo de acciones y que hay que buscar la manera, como usted ha expresado en su comentario, doctor, de buscar qué solucionarlos, y eso es a través de los conocimientos, a través de las enseñanzas que se puedan dar. De tal manera que es un tema que todavía seguro lo vamos a seguir tocando en otro momento. Doctor Artidoro, como siempre, un abrazo y muchísimas gracias por estar con nosotros. De igual manera, mucha suerte y aguantar el frío que se nos viene, que parece que es muy fuerte, pero como decía el bolero, no debe haber frío en el alma. ¿Se acuerda de ese bolero? Por supuesto, no es frío. Con Leo Marini. Ahora los jóvenes no saben qué es el bolero, ni siquiera ya conocen el nombre del juguete que se llamaba bolero, y menos aún bailan ese baile tan hermoso con esos cuerpos juntos y con un romance que ya no se puede repetir. Qué lástima. Punto. Queda esto para tocarlo en el siguiente comentario, doctora. Es cosa muy interesante. Muy bien. Ahora la gente está muy entusiasmada más bien por el fútbol y esperamos que ahora con la noticia que usted ha dado también se interesen por el boxeo femenino. Así es. Por el fútbol femenino, que también se nos viene ya pronto. Efectivamente. Muy bien. Doctor, muchas gracias. Buenos días. Buenos días.